Hola, ¿qué tal? Espero que estéis bien. Hoy vamos a iniciar nueva temática. Vamos a trabajar con las funciones reales de variable real. Este es un bloque de contenidos que nos va a ocupar ya lo que nos queda ya prácticamente de curso, y el año que viene habrá más de esto. Aquí vamos a empezar desde lo que habéis dado en cursos anteriores: la función lineal, la función afín, las tablas, las gráficas, y luego incorporaremos los límites, las asíntotas, lo que son las derivadas, las integrales, etcétera, etcétera, etcétera. Así que hay contenido para rato. Y vamos a empezar con el primero de los puntos, que es la definición de función real de variable real. ¿Y qué es eso? Pues es una relación entre dos variables cuantificables, es decir, dos variables medibles, que se llaman respectivamente variable independiente, que normalmente solemos poner con una X, aunque muchas veces se pone con una T, pues refiriéndose al tiempo, y hay otras muchas veces que se pone con otras letras. Y luego está la variable dependiente, que es la que digamos que es función de, ¿verdad? En la que para cada valor de la variable independiente, para cada valor, por ejemplo, del tiempo, existe un único valor de la variable dependiente. Se suele escribir mediante la terminología, pues y igual a f de x. F es el nombre de la función, f, g, h, o una palabra también se puede poner: beneficio, gasto, parte real. Por ejemplo, si haces la parte real de un complejo, pues entonces la función para cada complejo te va a dar lo que es la parte real de ese complejo. El seno de x, el logaritmo, el valor absoluto, todo eso son funciones. A cada valor de la x le hace corresponder un valor que es la imagen. Y hay tres diferentes modos de describir una función. La primera de todas sería la tabla. Esto es muy típico del método científico. Cuando tú estás haciendo ensayos clínicos, ensayos en cualquier tipo de experimento, lo que te construyes es una tabla en la que vas a medir una variable llamada independiente, que ya te digo que muy probablemente sea el tiempo, y luego la variable dependiente, que es lo que estás intentando medir en ese experimento, en ese ensayo clínico. A las IES es a lo que se le llaman las imágenes o valores que se obtienen de los valores X. Luego también tenemos lo que son las expresiones analíticas. La fórmula, dicho de otro modo, son expresiones que relacionan a la y, a la variable dependiente, en función de la variable independiente. De esto ya hemos hablado en clase. Ya sabes que cuando se habla de expresar una variable en función de otra, se trata de escribir una fórmula en la que la variable dependiente sea igual a una expresión algebraica con la variable independiente. Y hay una tercera manera de describir una función, que es la gráfica, en la que la variable independiente va en el eje horizontal, también llamado eje de abscisas. Quédate con esa palabra, no vaya a ser que en algún ejercicio, en algún problema, aparezca esa palabra y no sepas qué es. Es el eje horizontal donde se representa la variable independiente. Por eso normalmente en muchos experimentos que estáis haciendo, pues en biología, en física, ahí va el tiempo, que el tiempo normalmente suele ser la variable independiente. Y luego en el eje vertical va la variable dependiente. Ese eje se llama eje de ordenadas, porque a los valores de la variable dependiente se les llama ordenadas o imágenes. Cuidado con esas palabras también, ordenadas o imágenes. Decir también que en la expresión analítica pueden ponerte y igual a una fórmula, o también lo que es el nombre de la función, y luego entre paréntesis se suele poner la variable independiente, con lo cual si tú vas a sustituir luego por un valor, esa X se sustituye por el valor que tú has decidido. Vamos a hablar ahora de cómo se leen las funciones en lo que es la gráfica y qué es el dominio de una función. Ahí tenemos una gráfica y bueno, pues ahí tenemos, además no tenemos una sola representación de una gráfica, tenemos varias representaciones de gráficas de distintos países, como podéis observar. Cada una de esas líneas que va trazando cada uno de los países es una función. ¿Cómo se leen las funciones en la gráfica? De izquierda a derecha. ¿Cómo leemos? Exactamente igual. La variable independiente siempre se representa, como hemos dicho antes, en el eje horizontal, y la variable dependiente en el eje vertical. Lo que se quiere medir es en el eje de las IES, en el eje de ordenadas, en el eje vertical, y lo que digamos que va de serie, que son valores predefinidos que son independientes, va en el eje de abscisas, en el eje horizontal. Como podéis observar, en el eje de abscisas la variable independiente es los días.
los días que van valorando de 5 en 5, 5, 10, 15, 20, 25 e incluso pueden ser negativos. Sin embargo, lo que son las ordenadas, lo que es la imagen, lo que es la Y, va de 4000 en 4000 y bueno, pues estamos observando ahí en esa gráfica lo que es la evolución del coronavirus a lo largo del tiempo en intervalos de 5 en 5 y lo que son los casos confirmados de contagio que están en la variable dependiente. ¿Qué es el dominio de definición de una función o el dominio? Son los valores que va tomando la variable independiente. En este caso y en esta gráfica, aunque es una gráfica que digamos que tiene continuación en el tiempo, en lo que tenemos en la gráfica vemos que la X se valora desde menos 5 hasta 25. Sin embargo, la Y, que serían las imágenes, se están valorando desde 0 hasta 24.000, pero esta gráfica es incorrecta porque le han colocado el cartelito de evolución del coronavirus y nos han dejado sin la valoración de Italia, ¿lo veis? Eso es un error porque vemos que está muy alta, pero no sabemos más o menos entre qué dos valores de 4.000 en 4.000 está lo que son los casos confirmados de Italia. ¿Qué es la imagen de una función real de variable real? Pues es, como he dicho antes, el conjunto de valores que toma la variable dependiente. Si os fijáis en el gráfico, la imagen de la función que está representada en azul va desde 0 hasta 79.355, así que diríamos que la imagen de esa función es el intervalo desde 0 hasta 79.355. Si nos fijamos en la otra gráfica, porque aquí hay dos, en la gráfica con color como marronáceo, bueno, pues tenemos que la imagen da valoración entre 0 y 2.837. La imagen lo que nos marca es cuál es el mínimo y cuál es el máximo de lo que son los valores de la variable dependiente. Aquí también se puede observar el dominio de la función, que va desde el 20 de enero hasta el 2 de marzo. Como podemos observar, van valorando de semana en semana, va en grupos de 7. Vamos ahora con la monotonía de una función y dirás tú, ¿y qué es la monotonía? La monotonía es el crecimiento y decrecimiento de la función. Y dice ahí, y extremos relativos. ¿Qué son los extremos relativos? Son los máximos y los mínimos. Una función es creciente cuando a medida que aumenta el valor de la variable independiente, aumenta el valor de la variable dependiente. Ahí tienes un gráfico y vamos a ver ahora dónde crece. En esas dos zonas la función crece, porque a medida que de izquierda a derecha vamos aumentando el valor de la variable independiente, que es el valor de abscisas, el valor de las X, el valor del eje horizontal, lo que se ve claramente es que la función va aumentando en lo que son las imágenes, va aumentando en lo que son las alturas que va tomando cada uno de los valores X. Es verdad que en el primer pico es más abultado que en el segundo, pero en los dos sitios crece. ¿Dónde la función es decreciente? La función es decreciente donde al ir aumentando los valores de la variable independiente, los valores de la variable dependiente de la Y disminuyen. ¿Dónde es en la gráfica donde ocurre eso? Pues ahí. Estaba clarísimo. Al aumentar la X, lo que va haciendo la función es disminuir. Las alturas van decreciendo. Vamos a seguir con la monotonía porque ahora tenemos que ver lo que son los extremos relativos, es decir, los máximos y los mínimos, que además pueden ser o absolutos o relativos. Para ello vamos a utilizar esta gráfica, que es prácticamente igual que la anterior, y vamos a decir que una función presenta un máximo relativo cuando pasa a ser decreciente a decreciente, de aumentar a disminuir, y también en los puntos en los que su imagen siempre es superior a las imágenes de todos los valores que estén en un entorno suyo, alrededor suyo. Aquí está claro donde hay máximos relativos. Máximos relativos hay en esos dos lugares. En los dos pasa de ser la función creciente a decreciente, con lo cual está claro que son máximos relativos. Además, si tú concentras, digamos, tu atención en lo que son las proximidades de esos valores, está claro que la máxima imagen que se alcanza en esa zona es la del máximo relativo. ¿Qué es el máximo absoluto? El máximo absoluto es el punto de mayor imagen. Está claro que en esta función el máximo absoluto está ahí. Es decir, que un punto puede ser máximo relativo y al mismo tiempo ser máximo absoluto. Lo que pasa es que de haber máximo absoluto es siempre una imagen.
que a lo mejor pueden coincidir varios valores de la variable independiente en tomarlo, pero desde luego máximo absoluto solo puede haber uno, es decir, solo hay una imagen en la que se alcance el máximo de alcanzarse. Porque es verdad que hay funciones que no llegan a alcanzar jamás el máximo absoluto porque siempre van creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Entonces esas funciones no van a tener jamás máximo absoluto. Y seguimos ahora con los mínimos. ¿Y qué es un mínimo relativo? Es el punto o los puntos donde la función pasa de ser decreciente a ser creciente. O en un entorno suyo la función tiene la mínima imagen en ese punto. Ahí tenéis una gráfica en la que es evidente dónde hay mínimos relativos. Son en esos dos lugares. En el mínimo de la izquierda lo que está ocurriendo es que la función en un entorno suyo toma la menor imagen en ese valor, por eso se le dice que es mínimo relativo. Sin embargo, en el mínimo que tenemos más a la derecha, ahí es claro que la función pasa de ser decreciente a ser creciente, ahí hay un mínimo relativo. ¿Cuál será el mínimo absoluto? Pues como antes, es el punto o puntos en los que la función toma la menor imagen de toda la función. ¿Y eso dónde ocurre en la gráfica? Pues en la gráfica ocurre ahí, donde estamos señalando ahora mismo en el primero de los mínimos relativos leyendo de izquierda a derecha. Alguna pensará que en cuanto a máximos, no a mínimos, sino en cuanto a máximos, hay un máximo absoluto que es arriba del todo a la derecha, en ese punto que está vacío. Ojo, cuidado, ese punto está vacío. Eso quiere decir que la función no lo toma. Con lo cual, máximo relativo lo tenemos claramente, pues prácticamente sobre el eje de las síes, donde pasa de ser creciente a decreciente, pero ese punto que estás mirando ahora mismo, que está a la derecha arriba, como está en vacío, no es un máximo relativo. Pero, profe, es que ahí, en un entorno suyo, es el sitio donde más altura toma la función. Pues no porque no hay función ahí, por eso se pone en vacío. Sin embargo, fíjate bien como en la parte de la izquierda, donde tenemos el mínimo relativo y el mínimo absoluto, ahí el punto está lleno. Cuando está lleno es que ahí hay función, cuando está vacío es que no hay función. Esta función no tiene máximo relativo en el punto de la derecha arriba del todo, ni tampoco va a tener máximo absoluto. ¿Por qué? Pues porque el máximo absoluto, ¿dónde se toma? ¿Dónde es el sitio donde más alta está la función? Dirás tú, en el punto vacío. Que no, que ahí no hay función. Bueno, pues antes del punto vacío. ¿Y cuál es? Es como si me dijeras, si quitamos en el intervalo 0,1 el 1, dime cuál es el valor más grande del intervalo 0,1. Y me dirás, el 0,999, sí, dime cuántos 9. A ver, no, pues el 9 periodo. No, es que el 0,9 periodo es el 1. Entonces no puedes determinar quién es el valor mayor en el intervalo 0,1. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. ¿Cuál es el punto que está situado más cerca de ese punto que está vacío? Imposible de definir. Por eso se considera que esta función no tiene máximo absoluto. Vamos ahora con la curvatura de una función. En caso de que la tenga, por ejemplo, las rectas no tienen curvatura, pero muchas de las funciones sí tienen curvatura. Si hablamos de curvatura, hablamos de puntos de inflexión. Ahora vamos a hablar de todos ellos. Si una función es continua, puede presentar dos tipos de curvatura. Una que se denomina curvatura cóncava, que también hay muchos libros que la llaman cóncava de ramas hacia arriba, que ya la tienes ahí, es ese dibujo, y luego está la curvatura convexa, que es la cóncava de ramas hacia abajo, también se la llama. Hay mucho lío con esto. El lío está en que hay gente que llama a la cóncava convexa y a la convexa cóncava, y todo viene de los ángulos. Los ángulos pueden ser cóncavos o convexos. Convexos son los ángulos que son más pequeños y los cóncavos son los más grandes. Entonces, claro, según mires lo que es la región que deja esta gráfica o estas gráficas, pues puedes llamar cóncavo o convexo según corresponda. Entonces, nosotros vamos a establecer en clase que la de la izquierda es cóncava y la de la derecha es convexa. También vamos a decir cóncava con ramas hacia arriba, la de la izquierda, y cóncava con ramas hacia abajo, la de la derecha, ¿de acuerdo? Y ya está, y así nos quitamos de líos. Yo también algunas veces, ya lo veréis en ejercicios, llamaré o diré que la curvatura que yo llamo cóncava es la sonriente y la curvatura convexa es la triste. Pero ojo, cuidado, no me lo pongáis eso en un examen, porque eso simplemente es un vulgarismo para que nos entendamos. ¿Y qué es un punto de inflexión? Es aquel punto donde la función cambia de cóncava a convexa o de convexa a cóncava, donde cambia de curvatura. En estas dos gráficas es claro, por ejemplo, la primera, la de la izquierda,
que tenemos primero una curvatura de tipo cóncavo de ramas hacia arriba, y luego a partir del punto que tengo señalado tenemos un cambio a curvatura convexa o cóncava de ramas hacia abajo. Tener en cuenta que la curvatura no tiene por qué darse de manera total. Esas curvas que visteis anteriormente no se tienen por qué dar en las dos ramas. Puede darse una y luego cambiar a la otra curvatura. Fijaros también en la gráfica de la derecha que pasamos de ser convexa o cóncava de ramas hacia abajo a cóncava o cóncava de ramas hacia arriba. ¿Y dónde se produce ese cambio? En el punto que tenemos ahí. Por eso esos dos puntos son puntos de inflexión. Tanto los puntos de inflexión como los máximos y los mínimos, como el crecimiento de crecimiento y como la curvatura de la función, normalmente siempre se establece o se describe a partir de las abscisas de la variable independiente, es decir, de las x en las que se toman. Por ejemplo, imaginaros que el primero de los puntos de inflexión, el de la izquierda, se tomara en el menos 0,3 de la x. Pues yo diría que hay un punto de inflexión en x igual a menos 0,3. ¿Por qué se dice solo la variable independiente, la x? Porque normalmente lo que es la valoración la tenemos por ende gracias a la gráfica, gracias a la tabla, gracias a la fórmula, y entonces solo nos hace falta dar el valor de la variable independiente para poderle dar la suficiente información al receptor de tal modo que sepa entonces calcularse u observar la valoración de la imagen de esa abscisa. Vamos a describir lo que son los diferentes elementos de una función. Tenemos en la parte de la derecha la gráfica de una función y nos piden señalar las características de la función, ¿vale? Por ejemplo, el dominio. Nos fijamos en que comienza, ¿veis? Comienza en el menos 1. Toda esta zona tiene alturas, todo valor tiene alturas, ¿lo veis? Todos. Hasta llegar ¿a cuál? Al 2,5. En el 2,5 también. Así que diremos que el dominio, vamos a ponerle dom f, vamos a suponer que se llama f, será ¿desde quién? Desde el menos 1, pero un momento, ¿el menos 1 se alcanza altura o no? Pues si os fijáis bien, ese punto es vacío, así que le vamos a poner paréntesis porque empieza desde el menos 1, pero en el menos 1 no hay altura, no hay imagen, así que empezamos desde el menos 1. ¿Y hasta dónde? Pues hasta el 2,5. 2,5. ¿Y el 2,5 alcanza altura? Sí, porque ahí hay un punto lleno, así que ese le ponemos corchete, ya sabes. La imagen se mide en el eje de las IES. Vamos a ver cuál es la altura mínima que se alcanza, que sería, fíjate aquí está, ¿no? Se alcanza en el menos 1,63. Y la altura máxima que se alcanza es esta de aquí, que es pues el 1,5. Los dos puntos están llenos y toda altura que esté entre medias se alcanza. Por ejemplo, el menos 1 se alcanza aquí. Y también se alcanza ahí. Y también se alcanza ahí. Con que se alcance en un sitio ya vale. Por ejemplo, el menos 0,5, pues 3 veces se alcanza. Con que se alcance en uno ya te digo que ya vale. Por ejemplo, mira, este de aquí, este valor que estoy señalando ahora, este valor se alcanza ahí, ¿vale? O sea que todos los valores que hay aquí, en el eje de las IES, todo esto que estoy marcando, son valores de imagen, son alturas que se alcanzan, son IES que algún X las alcanza. Así que vamos a poner imagen im f. Comenzaría desde el menos 1,63, vamos a ponerle un corchete, porque se alcanza, y ¿hasta quién? Hasta el 1,5 corchete. Como veis, estamos hablando de las IES. Quizás sea uno de los pocos lugares en los que digamos que se hable de las IES. Ahora lo verás. Alguien seguramente está pensando que el menos 1,2 no se alcanza porque este es un punto vacío. Sí se alcanza. Lo que pasa es que en ese punto no se alcanza, en el que estás mirando, en el verde, no se alcanza. Se alcanza a la derecha, se alcanza aquí, ahí y ahí. ¿De acuerdo? O sea que sí se alcanza, no habría que quitarlo. Vamos a ver ahora dónde la función crece. Hablamos ahora en las X, pues la función empieza creciendo, ¿verdad? Ahí, crece. Empieza creciendo. ¿Desde dónde? ¿Desde qué X? Desde menos 1 hasta dónde? Hasta este punto de aquí, ¿verdad? Que eso que X es, menos 0,22. Le ponemos paréntesis. ¿Por qué le ponemos paréntesis? Porque en ese punto en concreto ya ahí ha dejado de crecer. Ni crece ni decrece en ese sitio. Tú ya sabes lo que es. Hay otro sitio, le voy a poner una unión.
Hay otro sitio en el que también crece, que es en esta zona de aquí, ahí crece. ¿Y desde dónde empieza a crecer? Pues desde el, fíjate en las X, o sea, estamos hablando desde el 1,55, que sería por aquí, hasta el 2,5, que estaría por aquí. Todo este intervalo ahí crece, desde el 1,55 hasta el 2,5. O sea que digamos que el crecimiento y decrecimiento se miden en X, el dominio también en X y la imagen en Y. El decrecimiento, vamos allá. ¿En qué intervalos la función decrece? A partir del punto S de ahí arriba, la función decrece. ¿Y hasta dónde? Hasta el punto de abajo. Entonces diríamos que es desde el menos 0,22 hasta el 1,55. ¿Por qué le pongo paréntesis? Porque en el 1,55, que es la X, la función deja de decrecer, pero tampoco crece. Ese es un sitio donde ni crece ni decrece. Vamos a ver ahora también los puntos de corte con el eje de abscisas, el eje de las X, abscisas X. Está claro que son ese de ahí, el menos 0,8,0, hay otro más, el 0,55,0 y hay otro más, que es ese de ahí, el 2,25,0. Si os habéis fijado, cualquier punto que sea corte con el eje de abscisas tiene segunda coordenada 0. Así que si en algún ejercicio te pregunto que me des los puntos de corte con el eje de las X, lo que tendrás que hacer es que la Y, la segunda coordenada, sustituirás la Y por 0 y resolverás cuáles son los valores de la X. Vamos ahora a los puntos de corte con el eje de ordenadas, el eje de las Y's. Solo puede haber uno, y es este de aquí, ese. ¿Y cuál es ese valor? Pues ahora tienes que creerme porque la he pintarrajeado tanto que no se ve bien, pero el punto es el 0, 1. Ahora lo vamos a ver otra vez la gráfica limpia y lo vas a poder comprobar. No hay más que un punto de corte con el eje de las Y's. Si una función es real de variable real, solo tiene un punto de corte. Vamos a seguir con la gráfica, ahora sí que la vemos bien, ahora sí que puedes ver que en el 0, 1 se corta, ¿ves? Y vamos a hablar de los máximos relativos. ¿Dónde hay máximos relativos? Pues máximos relativos hay donde pase de crecer a decrecer. Ahí hay un máximo. ¿Y dónde también? Hay otro sitio, ¿lo ves? Ahí, efectivamente, ahí hay otro máximo. Entonces vamos a decir que en X igual a menos 0,22 hay un punto de máximo relativo, y luego también en X igual a 2,5 también hay un punto de máximo relativo. También se podría haber dicho que hay puntos de máximo relativo en menos 0,22 y ponemos la ordenada 1,11 y luego en el 2,5 1,5, ¿vale? Da un poco igual que digas solo la X o que digas la X y la Y. Máximo absoluto. ¿Hay máximo absoluto? Sí, lo hay aquí, en ese sitio. Es el sitio donde la función toma el máximo valor, la máxima altura, la máxima imagen. Sin embargo, el otro es solo relativo. Entonces, en X igual a 2,5 hay un máximo absoluto. O bien, decir 2,5, 1,5. Ahí es donde está el máximo absoluto. Mínimos relativos. Yo estoy viendo uno clarísimo que es aquí. Ahí pasa de ser decreciente a creciente. Así que en ese punto hay. Y nos estamos preguntando, ¿ahí hay un mínimo relativo? No, muy bien. ¿Por qué? Porque está en vacío. Así que solo vamos a decir que mínimo relativo hay en X igual a 1,55. O bien 1,55, menos 1,63. Mínimo absoluto, ¿lo hay? Sí, sí lo hay, justo en este punto. Es el sitio donde digamos que la función toma el menor valor. Fíjate como si yo hago una línea, esa línea no la traspasa nunca la función hacia abajo. Así que ahí hay un mínimo absoluto, o sea que esto es un mínimo absoluto. Y también relativo, igual que el de arriba, era absoluto y relativo, ¿vale? Entonces en X igual a 1,55 o bien en el 1,55, menos 1,63 hay un mínimo absoluto. Vamos con la curvatura, donde la función es cóncava, ya sabes, cóncava. Cóncava nos estamos refiriendo a este tipo de dibujo. A partir de este puntito de aquí,
toda esta zona es cóncava. Y sin embargo, antes de él, ahí es convexa. Así que podremos decir que cóncava es para los x que pertenezcan desde 0,67 hasta 2,5. Estamos hablando en las x. Y convexa cuando x pertenezca al intervalo desde -1 hasta 0,67, correcto. ¿Por qué le pongo siempre paréntesis? Pues porque en los valores de extremo de los intervalos, ahí ya ni es cóncava ni es convexa, es simplemente el final, el lugar donde digamos que se acaba la concavidad o la convexidad. ¿Hay algún punto de inflexión, algún sitio donde pase de ser cóncava a convexa o de convexa a cóncava? Correcto, precisamente en este sitio de aquí es donde pasa de ser convexa a cóncava, así que vamos a decir que en x igual a 0,67 hay un punto de inflexión, o bien decir que es el 0,67, menos 0,26. Preguntas que me hacen normalmente, me dice alguien, ¿puede haber un máximo que sea más bajito que un mínimo? De momento no nos ha salido ninguna, pero es verdad que puede ocurrir, ¿de acuerdo? Vamos ahora a ver algunas de las funciones que ya conoces de otros años. Por ejemplo, la función constante, la que es de la forma y o f de x, me da lo mismo, igual a un número, igual a k, pongo ahí, es un número nada más. Es una función real de variable real en la que la relación entre las variables es un número, es constante. Si vemos la tabla de estas funciones, ahí tienes un ejemplo. Pues observa cómo para todas las valoraciones de la x, la imagen siempre es 4. Siempre es la misma, es una constante. ¿Cuál sería su expresión analítica? Pues que la f de x es 4, estamos imaginando en este ejemplo. Y luego, ¿cuál sería su gráfica? Pues su gráfica está claro que será que para todos los valores de abscisa va a tener la misma altura, altura 4, con lo que va a hacer una recta de tipo horizontal. O sea que las funciones constantes siempre son rectas horizontales. Vamos a ver las características de la función constante. Primera, para todo valor de x existe imagen, es decir, el dominio de f es todos los reales. Todos los valores del eje de las x tienen imagen. Sin embargo, la imagen es precisamente el valor que toman todos, es decir, en este caso en la gráfica que tienes a la derecha sería 4 nada más, diríamos que imagen de f es 4. La función ni crece ni decrece, ya lo estás viendo, es constante, por eso se llama así, y su representación gráfica es siempre una recta horizontal, jamás se curva lógicamente, si para todos los valores vale lo mismo, entonces tiene que trazar una recta horizontal. Vamos a representar esta función, que es una función constante. ¿Para qué valores? Pues ahí nos lo han dejado abierto. Entonces nosotros hacemos una tabla de valores y decimos, pues venga, pues para el menos 5, ¿cuánto da? Pues menos 4, ¿qué va a dar? Para el menos 4, menos 4. Para el menos 3, menos 4. Para el menos 2, menos 4. Me da igual, si es que me es indiferente. Para el 0, menos 4. Para el más 2, pues menos 4. Siempre va a dar menos 4. Así que cuando representemos, cada uno de los valores x va a tener altura menos 4. O sea que todos van a ser aquí. Así. Claro, si yo he valorado, imagínate que hubiera valorado solo en los enteros, me saldrían puntos nada más aislados. Pero claro, es que yo sé que si hubiera valorado para cualquier decimal, también habría salido menos 4. Así que la gráfica de la función va a ser una línea recta, así, y horizontal. Vamos ahora con las funciones lineales, que también las has visto en años anteriores. ¿Qué es eso? Pues es una función que digamos que a cada valor de la x le hace corresponder un valor de la y que es proporcional a la x. Por eso se le suele llamar función de proporcionalidad entre las variables. Ahí tienes un ejemplo con la tabla. Tenemos que para cada uno de los valores de la x, para cada uno de los valores de la variable independiente, pues lo que se le hace para calcular la imagen, pues ya lo estás pensando y yo creo que ya lo sabes, es multiplicar por menos 3. La imagen del menos 2 es el más 6, se ha multiplicado por menos 3. La imagen del 1, por ejemplo, que es la más clara, se ha multiplicado por menos 3. O sea que da menos 3. Por lo tanto, la expresión analítica de la función está claro que es y igual a menos 3x
¿Cuál sería la representación de esta función? Pues si va representando los diversos puntos, vamos a obtener una recta que en este caso, como puedes observar, es una recta continua, porque igual que he sustituido por -3, por -2, por -1, 1, 2 o 3, también podríamos representar valores de abscisa decimal, 0,7, 0,5, 0,2, y para todos habría imagen, con lo cual es de lógica que esta gráfica sea continua. Y además de ser continua, pasa por el 0, 0. Y si te fijas, es decreciente, lo habéis visto, es decreciente, mirada de izquierda a derecha, lo que va haciendo es disminuir el valor de las imágenes. Vamos entonces ahora a estudiar lo que son las propiedades de una función lineal. Vamos a fijarnos, por ejemplo, en la gráfica que teníamos. ¿Qué pasa con el dominio? ¿Cuáles son los valores de la X, del eje horizontal, que tienen imagen? Todos. Si tú piensas en la expresión analítica, ¿qué valor de X no le va a salir valor de Y cuando tú sustituyas en la X en la fórmula? Pues le va a salir a todos imagen, no va a haber ningún problema. Tú dime un número que yo lo multiplicaré por la m y va a salir una imagen. O sea que el dominio de f es todos los reales. O sea que esta recta que veis ahí en pantalla es una recta infinita, evidentemente, como todas las rectas. Es decir, no se va a parar jamás, no va a tener puntos que le falten a la recta, ¿de acuerdo? ¿Qué le pasa a la imagen? Pues la imagen, los valores de la variable dependiente que se alcanzan, podéis observar que van a ser todos también. Dices, pues ¿dónde alcanza la altura 3? Pues es evidente que la alcanza en el x igual a -1. ¿O dónde alcanza la altura, yo sé, 4,5? Pues la altura 4,5 más o menos la alcanza entre el -2 y el -1 de las x. Todos los valores del eje de ordenadas, del eje de las y, del eje vertical, tienen un valor de x que alcanza esa altura. Por eso se dice que la imagen de f es R. Todos los reales. Las funciones lineales siempre pasan por el punto origen de coordenadas, el punto 0, 0. ¿Por qué? Porque si tú sustituyes la x por 0, 0 por m va a ser 0. Así que todas las funciones lineales van a pasar por el origen de coordenadas. Y claramente la representación gráfica de una función de tipo lineal va a ser siempre una recta. Vamos a ver más características, por ejemplo, la constante de proporcionalidad, esa m que tenemos en la fórmula, lo que en el otro ejemplo fue un -3, se llama pendiente. Quédate con ese nombre que es muy importante luego para las derivadas. ¿Y qué le pasa a la pendiente? Pues la pendiente, curiosamente, determina la monotonía, acuérdate, monotonía, el crecimiento y decrecimiento de la función. Ocurre que, y esto lo habrás dado en cursos anteriores, que si m es positiva, si la pendiente es positiva, entonces la función aumenta, ¿vale? Aumenta quiere decir que crece, la función crece. Al aumentar la variable independiente, aumenta el valor de la imagen, el valor de la variable dependiente. Por eso se dice que es creciente, o sea, si la pendiente es positiva, la función lineal crece. Sin embargo, si la pendiente es negativa, entonces la función decrece. Recuerda el ejemplo que hemos visto antes. La pendiente era -3, negativa. ¿Y qué hace la función? Ahí la tienes representada, está decreciendo. O sea que si la pendiente es negativa, la función lineal es decreciente. Y si la pendiente es positiva, la función crece. Vamos a ver ahora una cosa muy curiosa que pasa en las rectas afines y en las rectas lineales. Vamos a ver en las lineales. Y es que todas las rectas van a tener un ángulo de inclinación. Es el alfa que tienes ahí en la gráfica. Ese ángulo de inclinación siempre se mide respecto del semieje positivo de las x, como se hace en trigonometría igual. ¿Y qué pasa? Que si tú tienes que ese es el ángulo de inclinación, es también más que evidente que la tangente de ese ángulo va a ser la pendiente. ¿Y por qué? Observa en el gráfico como hemos tomado un punto cualquiera de la gráfica que tiene de abscisa x y de ordenada y. ¿Y qué pasa entonces? Que si nosotros queremos calcular lo que es la tangente será lo que es el cateto opuesto entre el cateto contiguo. El cateto opuesto lo que va a medir es y lo que va a medir el cateto contiguo, el cateto adyacente, va a ser x. Así que la tangente de alfa es y entre x. Ahora, resulta que y es m por x, que lo sabes, por la expresión de la función lineal. Entonces, si nosotros sustituimos y por mx, podríamos cancelar las x y quedaría m, con lo cual la tangente de alfa es m. Entonces aquí existe una relación directa entre lo que es la pendiente y lo que es la inclinación de la recta. Observa también, que es una cosa que sabes de trigonometría, que si alfa es un ángulo de segundo cuadrante, la tangente va a ser negativa. ¿Y qué ocurrirá entonces?
Pues que la tangente es negativa, la pendiente es negativa y entonces debería de ocurrir que la función es decreciente. Y efectivamente, si nosotros tenemos que el ángulo de inclinación está en segundo cuadrante, es porque la función es decreciente. Gráficamente salta a la vista y algebraicamente también es algo obvio. Vamos ahora a representar una función de tipo lineal. Dices, y igual a x partido de 2. Profe, eso no es lineal. Sí, sí es lineal. Lo que pasa es que esto es un medio por x. La m es un medio. Entonces yo te pregunto, ¿será creciente o será decreciente? Si tú te fijas, la m es un medio, que es positiva, así que la función va a salir creciente. Vamos a dar valoraciones. ¿Cuántos valores damos? Pues como tú y yo sabemos que esto es una recta, las rectas con 2 puntos que tengamos es suficiente. Ya lo vimos en geometría analítica. Por ejemplo, para el 0 vale 0. O sea, eso ya lo sabíamos, es una función lineal, así que pasa por aquí. Y para, por ejemplo, el 2, pues vale 2 partido de 2, que sería 1. O sea, que pasa por el punto 2, 1. O sea, pasa por aquí. ¿Podemos trazar la recta? Pues sí, podemos trazar la recta. ¿Y por qué la podemos trazar? Pues la podemos trazar porque sabemos que cualquier valor que pongamos en la x va a tener imagen. Es decir, el dominio de esta función va a ser todos los reales. Así que vamos a pintar la recta. La recta sería más o menos pues así. ¿Vale? Y esa es la función y igual a x medios. Como puedes observar, es una función que nos ha salido, ya lo dijimos, creciente y pasa por el 0, 0. Su pendiente no es muy elevada. Este ángulo de inclinación, si quisiéramos calcularlo, pues haríamos tangente de alfa igual a un medio. Vamos a poner alfa aquí. Entonces, ¿quién sería alfa? Alfa sería la arcotangente de un medio. ¿Y cuánto da eso? Pues da, voy a ponerlo abajo, 26 grados, 33 minutos y 54,18 segundos. No es una inclinación muy grande. Cuanto más grande sea la m, más inclinación tendrá, más vertical será la función, entre comillas, vamos. Vamos ahora con la función afín. La función afín es prima hermana de la función lineal. Lo único que pasa es que, como ves, la expresión analítica añade una n, que eso se llama ordenada en el origen. ¿Qué es una función afín? Es una función que describe una relación de proporcionalidad como la anterior, pero trasladada en n. Es decir, que las alturas que alcanza la función lineal igual a m por x se le suma el valor n. Quien dice se le suma, se le resta también, porque la n puede ser negativa. También tenemos su representación en forma de tabla. Para el menos 3 da 7, para el menos 1 da 5. Por ejemplo, para el 0 da 1, que eso da una clara pista. Si tú sustituyes por 0 en la función afín, lo que es la imagen va a ser la n, porque 0 por m, que no sabemos cuánto es, sería 0, y más n, pues es n. Es decir, que la n va a ser más 1. Por otra parte, si sustituimos luego en el valor 1, por ejemplo, pues 1 por m más n, que fuera menos 1, pues con eso ya sacamos lo que es la pendiente. O sea que calcularse lo que es la pendiente y la ordenada en el origen de una función afín en una situación en la que tenemos puntos, pues es fácil. En este caso es menos 2x más 1. Observa como todos los valores de x cumplen que al sustituirlos en la fórmula se obtienen las imágenes, es decir, los valores de las síes. Luego también tenemos la gráfica de la función y dirás, anda, pues es igual que la otra. Ojo, es igual que la otra, pero con una diferencia, y es que esta función no pasa por el origen de coordenadas. Es una función lineal pero trasladada, lo que te decía antes. Lo que han hecho es subirla o bajarla, que en algunos casos se baja, subirla una unidad. Eso es lo que se ha hecho. Se ha movido a la función hacia arriba una unidad en todas las alturas. Por eso se dice que es una función trasladada. Vamos a ver ahora las propiedades de esta función. Vamos a basarnos, por ejemplo, en el gráfico que tenemos de antes. El dominio de la función sigue siendo los reales. Para todo valor de x va a existir imagen, va a existir altura de la función. Sea muy alta, sea muy baja, pero va a existir. O sea que el dominio de f es r o desde menos infinito hasta más infinito. Todos los valores de la variable dependiente también se alcanzan. Si tú me dices un valor de y, un valor de imagen, yo te puedo decir rápidamente cuál es el valor x que le corresponde. Por ejemplo, en el 2, la imagen 2, fíjate en el eje de las síes, la imagen 2 se alcanza para x igual a menos 0,5. O por ejemplo, el valor 0 de la imagen, el valor en vertical 0, se alcanza
para el valor 0,5 de las x. O último de los ejemplos que te pongo, el valor -1, el valor de imagen -1, la imagen -1 se alcanza para la abscisa, para el valor de x, 1 en el eje horizontal. Todos los valores del eje vertical se alcanzan en algún valor del eje horizontal, de las x. Lo que hemos dicho antes, esta función nunca va a pasar por el punto 0, 0. Es más, va a pasar por el punto 0,n. Es evidente que va a ser así. La representación gráfica también va a ser una recta, pero es una recta trasladada, nunca pasa por el 0, 0. La constante de proporcionalidad, la m, se sigue llamando pendiente, en eso no cambiamos absolutamente nada. Y la pendiente sigue marcando la monotonía, el crecimiento, decrecimiento de la función. Vuelve a suceder que si la m es positiva, la función es creciente, y si la m es negativa, la función es decreciente. Si te acuerdas, en nuestra función, la m era -2. Claramente es una función decreciente. En cuanto a lo que es el término independiente nos estamos refiriendo a la n. A eso se le llama ordenada en el origen. ¿Por qué se le llama ordenada en el origen? Porque determina la altura a la que corta la función en el eje de las y's. Cuando nosotros valoramos x igual a 0 en la función, sale que su imagen es n. Por eso se le llama ordenada en el origen. Origen es el 0 y ordenada es la y. Así que es la ordenada en el origen, la y en el 0. Además, si n es mayor que 0, entonces sabemos, sin representar, que la función corta al eje de las y por encima del eje de las x, que es lo que está ocurriendo en la gráfica ejemplo. Si os acordáis, la n era 1 y mirarlo, está cortando en el eje de las y en el 1. Sin embargo, si la n hubiera sido negativa, entonces la función cortaría al eje de las y por debajo del eje de las x, en el semieje negativo de las y. En cuanto a la inclinación de lo que es la recta, vamos a decir exactamente lo mismo que con la función lineal. Y es que volvemos a lo mismo, la tangente de la inclinación es precisamente m. ¿Por qué? Muy fácil, porque la función afín y la función lineal son paralelas cuando la pendiente es la misma. Y igual a mx más n e igual a m por x son rectas paralelas, porque tienen los mismos vectores directores, echa la cuenta y lo verás. Así que es de lógica decir que dos rectas que tienen la misma pendiente son paralelas. Y en este caso, entonces, para calcularse lo que es la inclinación de la recta afín, lo único que haríamos sería calcularnos la arcotangente de m, que sería entonces exactamente lo mismo que hacemos con las rectas, con las funciones lineales. Vamos a representar la función afín igual a 4x menos 3. Cosas que sabemos sin empezar ni siquiera a representar. La pendiente es 4 y la ordenada en el origen es menos 3. Eso significa que la función va a salir creciente, una recta creciente. Y que la función va a cortar al eje de las y's en el menos 3. O sea que ya sabemos un punto. Por aquí pasa, seguro, vamos. En el 0, 4 por 0 menos 3, eso da 0 menos 3, que es menos 3. Pasa por el 0 menos 3, pero eso ya lo sabíamos por culpa de la n. Vamos a dar otro valor, el 1. 4 por 1 menos 3. ¿Cuál será su imagen? 4 menos 3, que eso es 1. Si queremos valorar también en el menos 1, porque nos da la gana, 4 por menos 1 menos 3 sería, si no me equivoco, menos 7. Bueno, vamos a representar el 1, 1 aquí. El 2, por ejemplo, va a ser 2 por 4, 8, menos 3, 5. O sea que va a ser aquí. ¿Y cuál es la gráfica entonces? Pues también va a ser una recta, lo sabes, lo sé, va a ser una recta que va a hacer esto. Una recta que es creciente, lo estás viendo, voy a ponerle su nombre, y igual a 4x menos 3. Una función creciente, una función que corta en el eje de las y's en el 0 menos 3. Imagínate que nos hubieran preguntado que dónde corta al eje de las x. Ahí. Pues lo que habría que hacer, voy a ponerlo aquí, corte eje de las x. Lo que haríamos es hacer que la y valga 0, porque ahí es donde la altura, en este punto, que no sabemos cómo es, la altura vale 0. Entonces diríamos que 0 es igual a 4x menos 3, la y la he hecho 0,
Y ahora despejo, pues 3 es igual a 4x, o sea que la x es 3/4. O sea que ese punto es el 3/4 o 0,75,0. O sea que para calcular los puntos de corte con el eje de las x, lo único que hay que hacer es igualar a 0 a la y resolver la ecuación que te salga, que puede ser de primer grado, como en este caso, que es una función afín, o de segundo grado, si es parabólica, si es una cuadrática, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Me pregunto también cuánto sería la inclinación de esta recta. Vamos a calcularla para que veáis cómo se calcularía. Olvídate de la n. Aquí lo que verdaderamente interesa es la pendiente. Calculo la inclinación. Entonces diría que la tangente de alfa es igual a 4, o sea que alfa es la arcotangente de 4. Esto va a salir, seguro, va a salir más inclinación que en el caso que hicimos anteriormente. Va a salir un total de 75 grados, fíjate, es casi 90, 57 minutos y 49,52 segundos. También estamos observando en la gráfica que la inclinación pues es muy superior a la que teníamos en el caso que nos ocupó en el ejemplo de la función lineal. Vamos a calcular la expresión analítica de la función h de x, que es una función afín, cuya imagen para x igual a 2 es y igual a 3. ¿Eso qué significa? Significa que h de 2 es igual a 3. Y que h de menos 3 es igual a 4. Bueno, pues si h de 2 es igual a 3 y consideramos que nuestra función es afín, pues h de x tiene que ser de la forma mx más n. Entonces ahora, si h de 2 es 3, entonces m por 2, que le voy a poner delante, más n tiene que ser 3. Si al mismo tiempo h de menos 3 da 4, pues entonces m por menos 3, que le voy a poner delante, más n tiene que ser 4. Si ahora nos da por restar ambas ecuaciones, pues ¿cómo? Pues multiplicando, por ejemplo, la de abajo por menos 1, que quedase 3m menos m igual a menos 4. Y la de arriba nada, déjala así, 2m más n igual a 3. Entonces esto quedaría 5m, la m se larga y aquí queda menos 1, así que la m, si no me equivoco, quedaría menos 1/5. ¿Y cómo saldría la n? Pues de cualquiera de las dos ecuaciones. Por ejemplo, la primera, n sería 3 menos 2m, o sea, 3 más 2/5, y si no me equivoco sería 15 y 2, 17 quintos. Así que la solución, voy a ponerla aquí, solución. ¿Quién es h de x? Pues h de x sería m, que es menos 1/5, pues menos x partido de 5 y más 17 quintos. Ahí lo tienes. Vamos por último con otra función que has tenido que dar en cursos anteriores, que es la función cuadrática, igual a x cuadrado más bx más c. Ojo que no solo existe esa fórmula y no solo vamos a trabajar en ejercicios con esa fórmula, ¿eh? Bueno, ¿qué es eso? Es una función que es un polinomio de grado 2, su expresión analítica, y la gráfica que se obtiene es una parábola. Podemos darla también en forma de tabla, donde para representar siempre se hace primero el cálculo del vértice y luego los cortes con los ejes. También tendríamos la expresión analítica de lo que es la función y por último lo que es la gráfica de la función, ¿vale? Como veis ahí, es una parábola, las funciones del tipo ax cuadrado más bx más c siempre van a representarse mediante parábolas y esa línea que tenéis ahí pintada en discontinuo en vertical es su eje de simetría. ¿Qué es un eje de simetría? Es la línea respecto de la cual si doblas la parte de la izquierda y la parte de la derecha, la rama de la izquierda y la rama de la derecha coinciden completamente, por eso se le llama eje de simetría. Hay una simetría entre la rama izquierda y la rama derecha. ¿Cuáles son las características de la función cuadrática? Basándonos en lo que hemos visto, lo primero es decir que el dominio es todos los reales. ¿Por qué? Porque si tú sustituyes en la fórmula por cualquier valor x, siempre vas a obtener una imagen y. En la gráfica se ve claramente porque, bueno, pues la parábola para cualquier valor del eje de las x vas a tener una altura de la función de la parábola. Si alguno estáis pensando que en el menos 3
o en el 1 no hay altura, sí, hay altura 0. Lo único que pasa es que, pues eso, la altura es ni positiva ni negativa, es nula. En cuanto a lo que son los valores de imagen, siempre vamos a obtener una semirrecta de valores. En ese caso, por ejemplo, en concreto, en lo que es la función que hemos representado y que tenemos como ejemplo, las imágenes que se van a alcanzar son hasta el 4. Si tú buscas lo que es el valor x que tiene altura 5, no lo vas a encontrar porque la parábola, su máximo valor está en la y igual a 4, que es donde x valga menos 1. Así que la imagen va a ser desde menos infinito, estamos hablando del eje vertical, desde menos infinito hasta el 4, con el 4 incluido. Todas esas alturas se alcanzan por parte de la función. El eje de simetría. El eje de simetría tiene una ecuación, es una recta vertical. Las rectas verticales siempre se escriben x igual a algo. En este caso es x igual a menos b partido de 2a. Ahí es donde está el eje de simetría siempre. La representación gráfica es una parábola, eso ya lo sabíamos. Y ojo, si la a es positiva, si el coeficiente de grado 2, el coeficiente principal, es positivo, entonces la gráfica es de tipo cóncavo, según hemos definido anteriormente. Cóncava de ramas hacia arriba. Si el coeficiente principal de la parábola, de la función cuadrática, es negativo, entonces la gráfica es, como en el ejemplo que nos ocupa, es convexa, es decir, cóncava de ramas hacia abajo, o sea, triste. Vamos a ver más cositas. Hay un sitio de la parábola que es fundamental, y es que en la parábola siempre se alcanza un máximo o un mínimo. Si la a es positiva, como la función es cóncava, tendrá un mínimo, y si es convexa, entonces tendrá un máximo. ¿Pero dónde se alcanza ese máximo o ese mínimo? ¿En qué x? La abscisa del vértice, lo que llamo yo v sub x, siempre es menos b partido 2a. Es exactamente la misma fórmula que para el eje de simetría, pero en este caso estamos hablando de lo que es la valoración de la abscisa del vértice. ¿Cuál sería la ordenada? Sustituir menos b partido de 2a en la expresión analítica de la función. Es también lógico ver que la función cambia de monotonía al pasar por la anterior abscisa. Antes de menos b partido de 2a, la función es creciente, y después de pasar menos b partido de 2a, la función se convierte en decreciente. Estoy hablando del ejemplo que tenemos a la derecha. En una función que fuera de tipo cóncavo, entonces pasaría de ser decreciente a ser creciente cuando pasa por el menos b partido de 2a, que sería el mínimo. Ojo con esta fórmula que vamos a mostrar ahora. Existe otra manera de expresar a la función cuadrática, y es esta de aquí, en donde leemos y menos v igual a a por x menos u al cuadrado. Donde, fíjate, u, v es el vértice de la parábola y a es el coeficiente principal, por eso le he llamado del mismo modo que en la expresión anterior, en la expresión que habíamos dado como la inicial, siendo lógicamente el eje de simetría x igual a u, es decir, esta parábola tiene que estar con el eje paralelo al eje de las y'es. Vamos a hacer algunos ejercicios para que tú veas cómo se maneja uno con las parábolas. Vamos a representar la función cuadrática y igual a menos x cuadrado más 4x menos 3. ¿Qué va a salir aquí? Va a salir una parábola. Como resulta que la a es negativa, la parábola va a ser así, convexa. ¿Cuál es el primer valor que siempre hay que representar? El vértice. El vértice, si te acuerdas, su x era menos b partido de 2a. O sea que sería menos 4 partido de menos 2. O sea, 2. El vértice lo va a tener en el x igual a 2. ¿Y cuánto va a ser su imagen? Sería menos 2 al cuadrado más 4 por 2 y menos 3. ¿Cuánto da eso? Menos 4 más 8 menos 3, si no me equivoco, 1. O sea que en el 2, 1 está el vértice. Además, como es una parábola hacia abajo, mira, le voy a hacer así para acordarme. Ahora voy a dar, por ejemplo, los valores de corte con el eje de las x. Si hacemos menos x cuadrado más 4x menos 3 igual a 0, a ver, ¿cuánto saldría? Saldría menos 4 más menos raíz de 16 menos 12 partido de menos 2. Esto va a salir entonces menos 4 más menos la raíz de 4 partido de menos 2. O sea que es menos 4 más menos 2 partido de menos 2. Y eso va a salir dos soluciones. Una de ellas va a ser menos 4 más 2, que es menos 2, y entre menos 2 es 1.
o sea que uno de los cortes está en el 1, y menos 4 menos 2 es menos 6 entre menos 2 es 3. O sea que los dos puntos de corte van a ser en el 3 y en el 1. Vamos a borrar entonces esta cuenta y vamos a establecer en la tabla de valores que en el 1 vale 0 y en el 3 vale 0. ¿Dónde corta el eje de las I's? Pues corta cuando la X valga 0, y cuando la X vale 0, esto será menos 0 al cuadrado más 4 por 0 menos 3, y eso da menos 3. En el 0 menos 3 corta al eje de las I's. ¿Damos alguna valoración más? Pues sí, por ejemplo vamos a darle para el menos 1 y para el 4. Para el menos 1 sería menos 1 al cuadrado más 4 por menos 1 y menos 3. Eso sería menos 1, menos 4 y menos 3. Esto sería ya menos 8, que se nos sale de la gráfica. Y con el 4, pues con el 4 va a salir menos 4 al cuadrado más 4 por 4 y menos 3. Eso va a salir menos 3. Ahí. Obsérvese que ese punto y ese punto, ¿veis?, tienen la misma imagen. ¿Por qué? Porque la función es simétrica respecto del eje menos b partido de 2a, que sería x igual a 2. Así que la gráfica de la función, a ver si me sale bien, sería más o menos pues así. Me estoy curvando un poco, pero bueno, así. Y en el otro lado intentamos que sea más o menos igual, porque tiene que serlo, ¿vale? Así. No la abráis, me refiero a que hay gente que hace esto, verás. Hay gente que hace así. Así, como si fuera una campana, y la abre por aquí y por aquí. Eso es incorrecto. Las funciones cuadráticas nunca hacen eso. Siempre van hacia abajo. De manera, siempre, en este caso, ¿cómo es? Muy bien, convexa. ¿Dónde tiene el eje de simetría esta función cuadrática? Lo tiene aquí. ¿Qué ecuación es? Voy a ponerle aquí. Eje de simetría. Lo tiene en x igual a 2. Las rectas verticales siempre se escriben solo con la x. Y la x está claro que ahí es x igual a 2. Por eso ese punto y ese punto coinciden en imagen. Y por eso ese punto y ese punto coinciden en imagen. ¿Quién coincidiría con el menos 1? El menos 1 me refiero a las x. Pues coincidiría en su imagen, coincidiría el 5. Así que como nos hemos calculado el menos 1 que daba menos 8, es evidente que el 5 va a ser también menos 8. Como podéis observar también, dijimos que iba a salir convexa, y ha salido convexa, y cuanto más grande sea el valor de a, más estrecha va a ser la parábola. También es muy probable que tengas que hacer muchos ejercicios de tipo algebraico, por ejemplo este de aquí, la ecuación x cuadrado más 6x menos 16y más 57 es igual a 0, se refiere a una parábola. ¿Cuál es su vértice sabiendo que su eje es paralelo al eje de ordenadas? Ya sabéis que eso nos lo dicen simplemente para que establezcamos las fórmulas que hemos utilizado durante el tema. Bueno, pues dos maneras de hacerlo. Una, despejarse la y. Dices, volvamos a despejar la y, o sea que si x cuadrado más 6x menos 16y más 57 es igual a 0, despejamos la y entonces hacemos que x cuadrado más 6x más 57 partido todo de 16 sea igual a la y, ¿no? Así estaría despejado. ¿Y cuál era el vértice? El vértice, la coordenada x del vértice era menos b partido de 2a. ¿Cuánto es b? ¿Cuánto es b? B es 6 partido de 16. Muy bien. ¿Y cuánto es a? ¿Cuánto es a? Pues es un 16avos. ¿Y por qué el 1? Porque aquí hay un 1. Entonces, si nos cargamos a los 16, esto saldría menos 6 partido de 2, y eso sería menos 3. O sea que la x del vértice está en el menos 3. Ahora, para calcularse la y del vértice, es fácil, es sustituir en la función. Así que haríamos menos 3 al cuadrado más 6 por menos 3 más 57 y todo partido de 16. Estoy sustituyendo ahí, ¿vale? Esto daría 9 menos 18 más 57 y partido de 16. Así que esto daría 9 menos 18 es menos 9 más 57 sería 48 y partido de 16 sería más 3. Así que el vértice, voy a ponerlo aquí, el vértice
es menos 3,3. Ahí es donde lo tiene. Hay una segunda manera de hacer este ejercicio, que es utilizando la otra fórmula para las funciones cuadráticas. Y es que esa segunda fórmula era y menos v igual a por x menos u al cuadrado, donde u, v era el vértice, acuérdate, vértice. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues verás, se coge lo que es la ecuación que nos han dado. X cuadrado más 6x menos 16y más 57 igual a 0. Y entonces se intenta hacer un producto notable, ya sea cuadrado de suma o cuadrado de resta, con la x. En este caso tenemos el x cuadrado, ahí lo tienes, y el 6x. Entonces dices, bueno, pues si x cuadrado fuera el primero al cuadrado y el doble del primero por el segundo fuera el 6x, voy a ponerle debajo aquí a cuadrado y aquí 2ab. ¿Quién debería de ser el b cuadrado? Pues el b cuadrado debería de ser un 9. Entonces ponemos ese 9, que ese 9 formaría parte del 57, entonces el 57 se quedaría en un más 48. 48 y 9 son 57. Y el menos 16 sí, ahí lo dejas, ¿vale? Entonces esto de aquí quedaría, vamos a juntar estos tres en el producto notable y diríamos que es x más 3 al cuadrado, y ahora sería más 48 menos 16y. Y ahora, como es igual a 0 y nosotros queremos colocarlo tal que como dice en la fórmula, pues ponemos menos 16y más 48 igual a menos x más 3 al cuadrado. Ya solo nos queda un paso para dejarlo exactamente como dice en la fórmula, y es que la y tiene que estar sola. Entonces le vamos a sacar factor común a la y, que será menos 16 por y menos 3 igual a menos x más 3 al cuadrado. Nos cargamos los menos y pasamos al 16 a dividir, y queda y menos 3 igual a 1 partido de 16 por x más 3 al cuadrado. Esta es la a. Y ahora, ¿quién es la u y quién es la v? Pues la u, que es este de aquí, como va con signo más, la u será menos 3. ¿Y quién es la v? La v, como va con menos, no hay ningún problema, la v sería 3. Así que el vértice sería el menos 3, 3. Estoy seguro que esta segunda manera no te ha gustado tanto como la primera, pero hay veces que es que no queda más remedio que utilizar esta manera de hacer. Sería utilizar el producto notable y luego sería ir colocando todo como viene en la fórmula, ¿vale? Vamos a hacer otro ejemplo de aplicación de la función cuadrática. Dice, una función cuadrática g de x tiene su mínimo en 1, 3. Calcula la ecuación de la parábola sabiendo que g de menos 1 es igual a 2 si su eje de simetría es en x igual a 1. Hombre, lo de que el eje de simetría sea en x igual a 1 nos está diciendo que el eje de simetría es vertical. Es decir, que podemos utilizar las dos fórmulas que nosotros tenemos. Si nosotros utilizamos la fórmula g de x igual a ax cuadrado más bx más c, nos damos cuenta de que podemos sustituir en el 1 a por 1 al cuadrado más b por 1 más c, y eso tiene que dar 3 porque dicen que tiene un mínimo en el 1, 3. También podríamos sustituir por el menos 1 y sería a por menos 1 al cuadrado más b por menos 1 más c igual a 2, porque nos han dicho que pasa por el menos 1, 2, g de menos 1 es 2. De ahí salen dos ecuaciones, sale a más b más c igual a 3 y a menos b más c igual a 2. Bien, tenemos un problema, y el problema es que, como puedes observar, tenemos 3 letras y 2 ecuaciones. Si restamos, nos quedaría que a menos a es 0, b menos menos b sería 2b, y la c se largaría, y esto quedaría igual a 1, con lo cual la b es 1 medio. Pero ¿cómo calculamos ahora la a y la c? b es 1 medio. Pues la a y la c van a quedar en función una de la otra. Si nosotros hubiéramos sumado, quedaría que 2a más 2c sería igual a 5, de donde entonces a más c sería 5 medios. Es decir, que podríamos decir que c es 5 medios menos a. Pero no podemos hacer ya gran cosa,
podemos decir que la ecuación sería de la forma g de x igual a por x cuadrado, que no sabemos cuánto es, más 1 medio, que es la b por x, más 5 medios menos a. Y no podemos hacer mucha cosa más. Sin embargo, con la otra fórmula que hemos dado durante la clase, se puede hacer algo más, ya verás. La otra fórmula era y menos v igual a por x menos u al cuadrado, donde acuérdate que u, v era el vértice. Como ellos ya nos han dado el vértice es el mínimo, pues esto sería y menos 3 es igual a por x menos 1 al cuadrado. ¡Qué fácil! Y ahora, como nos dicen que g de menos 1 es igual a 2, g de menos 1 igual a 2 significa que cuando tú sustituyes la x por menos 1 sale la y 2. O sea que en la ecuación podríamos decir entonces que si la y es 2, 2 menos 3 es igual a por menos 1 al cuadrado. Y de ahí vamos a poder sacar la a. Así que queda menos 1 igual a por 2 al cuadrado, que sería 4. O sea que la a es menos un cuarto. Fíjate qué fácil ha salido con esta segunda ecuación. O sea que la ecuación va a ser y menos 3 igual a menos un cuarto por x menos 1 al cuadrado. Para que veas que hay veces que la segunda ecuación, la segunda manera de escribir una función cuadrática, es mejor que la primera, aunque a la primera estamos más acostumbrados. Bueno, pues con este ejercicio hemos acabado la clase de hoy, una profunda clase, una clase a reflexionar. Os pido que trabajéis muchísimo sobre este vídeo que acabamos de dar, que acabamos de transmitir, y que os adelanto ya que muchos de los ejercicios que os voy a ir poniendo necesitan de la profunda reflexión de todos estos ejercicios y todos estos conocimientos. Es decir, yo no te lo voy a poner tan fácil como representa la parábola tal, sino que te voy a poner ejercicios más bien como este último o como los que hemos hecho en la última parte del vídeo, que son con los que verdaderamente trabajamos y analizamos lo que son funciones cuadráticas, afines, lineales y todo el resto de funciones. Espero que estéis bien, espero que todo vaya bien en casa, seguir trabajando, no paréis, vamos a trabajar durante todo el mes de abril y todo el mes de mayo las funciones hasta donde lleguemos. El próximo curso pues seguiremos con funciones, así que nada de desmotivarse, sino que esta es una parte crucial de lo que es el bachillerato y hay que saber todo acerca de funciones. Venga, un saludo y hasta el próximo vídeo.